biólogo con más de 15 años de experiencia en el rubro de alimentos y medio ambiente. Fue analista de laboratorio de microbiología, supervisor de monitoreos y el cargo actual es especialista técnico. Cuenta con conocimientos en herramientas de gestión ambiental y manejo de recursos naturales, con experiencia en monitoreo y evaluación de la calidad del agua, aire, suelo, sedimento, ruido, emisiones y además de monitoreos biológicos. También cuenta con conocimientos en las diferentes normas como la 17025, la 17020, la 28559, entre otros. Adelante, por favor, Ángel. Gracias. Gracias, Giovanna, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Huacán. Vamos a, esta tarde vamos a hacer una pequeña presentación sobre el procedimiento de toma de muestra de agua potable para parámetros microbiológicos según la norma técnica peruana 214.005 de la revisión 2016, que es la normativa que tenemos actualmente vigente, ¿no? Para poder considerar en monitoreos para toma de muestras de agua potable para estos parámetros microbiológicos. Primeramente vamos a hacer una presentación de ALS en sus números globales, ¿no? ¿Cómo es que se mueve en el mundo? ALS es una empresa a nivel mundial que está en más de 70 países, en más de 400 oficinas, con más de 45 años en el mercado y con más de 18.000 colaboradores. Muestras procesadas anualmente, más de 40 millones a nivel mundial y con una facturación anual de 2.4 billones de dólares australianos. Entonces, como ven, ahí en la presentación, ALS está en los 5 continentes con diferente cantidad de personal que está trabajando para poder determinar los diferentes parámetros que se consideran en las normativas de los diferentes países. Además, tenemos unidades, como pueden ver, en América del Norte, en América Latina, en el África, en Europa y en Asia, con más de 240 unidades de ciencias de la vida. Y ahí rápidamente empezaremos a describir o a ver el tema que hoy nos está convocando, ¿no? Y seguramente que nos preguntamos también, ¿por qué se hace análisis microbiológico del agua? ¿No? Podemos tener de repente, si conversamos, seguramente saldrán muchas respuestas, pero tenemos un objetivo, ¿no? Por el cual nosotros hacemos los análisis a las muestras de agua con los parámetros microbiológicos, para evaluar la calidad de las aguas de abastecimiento, sobre su desinfección, contaminación de origen fecal y presencia de patógenos. Eso es uno de los objetivos por los cuales se hace el análisis a las muestras de agua, para ver si el proceso en el cual de desinfección o potabilización microbiológicamente ha sido correcto. Y además, por cumplimiento ya, ¿no? También a las normativas distintas que se tienen en los países. Obviamente, el Organismo Mundial de la Salud tiene parámetros fijados o requisitos para este tipo de muestras, las cuales, después de un proceso de tratamiento de agua, estas aguas deben cumplir este requisito. ¿Y cuáles son esas bacterias que nosotros vamos a analizar en estas muestras de agua potable? Estas bacterias se utilizan como indicadores, unas solo para mostrar las bacterias heterótrofas y la bacteria Escherichia coli
es una de las bacterias representativas para poder ver contaminación fecal. Vale decir, aquellos microorganismos que provienen de animales de sangre caliente. Incluido ahí estamos nosotros, las, todas las personas, porque también vamos a excretar a estos microorganismos y que van a llegar al cuerpo de agua en algún punto. Y la otra, el grupo de bacterias en las cuales están agrupadas en las bacterias heterótrofas, las cuales son útiles también para poder ver si el tratamiento ha sido eficaz después de la desinfección, ¿no? Sabemos que un proceso de desinfección o un proceso de potabilización tiene varios procesos, desde un inicio que es con un tratamiento primario, después siguen otros tratamientos de filtración, antes de eso coagulación, floculación y después filtración y finalmente la desinfección, ¿no? Lo cual nos va a asegurar esta parte de que el agua esté inocua, ¿no? Al momento que nosotros lo tomemos en nuestros hogares, ¿no? Entonces, vayamos recordando que estas bacterias son las que se van a considerar para poder ver esta parte del tratamiento de las aguas. Y aquí les quería compartir también algunos términos que se utilizan y que seguramente lo van a ver también en las diferentes normativas de los distintos países. En el caso nuestro no es la excepción. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es agua de consumo humano. ¿Qué es un agua de consumo humano? Es un agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluido la higiene personal. O sea, no solamente engloba el agua que la utilizamos para tomar, sino también aquella que usamos nosotros en nuestros hogares para los distintos cosas que necesitamos, ¿no? Para nuestro aseo y para incluso aquellos que se utilizan, por ejemplo, para las piscinas, ¿no? Que también es un agua de uso y de uso humano, ¿no? La inocuidad. Seguro que esa palabra lo han escuchado, ¿no? Y seguro también en la parte de alimentos es donde se habla más de este término, pero sin embargo también está asociado en el tema de monitoreos de agua y también de análisis y también la conclusión final, digamos, ¿no? Después de un análisis, nosotros vamos a determinar que nuestra agua es inocua, ¿no? ¿Y qué es inocuidad? Es que no hace daño a la salud humana. Y los parámetros microbiológicos son los microorganismos indicadores de contaminación y o microorganismos patógenos para el ser humano analizados en el agua de consumo humano, ¿no? Entonces, este término agrupa muchas otras bacterias, además de las que les he presentado, que son, digamos, para poder ver si el tratamiento ha sido correcto o no, ¿no? Porque también hay bacterias patógenas que también se hacen, ¿no? Y las normativas, si partimos de la OMS, también están mencionadas, ¿no? Para poder ser analizadas en una muestra de agua potable. Seguimos con los términos. Muestra, ¿no? Es algo que, como se describe ahí, es el volumen mínimo representativo de un cuerpo de agua que permite obtener información de su calidad, sobre su calidad. Entonces, la muestra es una porción pequeña que se toma de un cuerpo de agua, relacionándolo, ¿no? En el caso nuestro, que es este monitoreo en la matriz agua, es una porción que vamos a colectar de un cuerpo de agua o de una fuente, o en este caso, las aguas potables en un caño, ¿no? Que llega a nuestros hogares o puede estar en cualquier otro proceso. Si hablamos en proceso industrial, seguro lo vamos a encontrar en los comedores, en los baños, donde se está distribuyendo este tipo de agua, ¿no? Entonces nosotros estamos tomando de ahí una porción, ¿no? Porque no podemos llevarnos todo el agua, ¿no? Porque tampoco sería posible llevarnos todo el agua, sino debemos tomar una porción y esa porción debe ser llevada al laboratorio para poder ser analizada y sobre esa porción nosotros determinaremos si el agua que está discurriendo en ese momento, en ese caño donde lo estamos tomando, va a ser representativa o va a ser o está cumpliendo la normativa a la cual se tiene que comparar.
¿no? Entonces recordemos que la muestra es una porción de algo más grande, ¿no? Pero para que sea representativo, vamos a ir desarrollando al transcurso de las láminas que vayamos presentando, cómo es que vamos a hacer que esa porción que estemos tomando de una muestra mayor represente lo que realmente es esa agua que está llegando a este domicilio. Y para poder desarrollar un muestreo, necesitamos nosotros planificar. Entonces, dentro del rubro ambiental, nosotros tenemos un documento en el cual se denomina plan de muestreo. Este plan de muestreo nos ayuda, digamos, a poder desarrollar un monitoreo correcto y finalmente tener, digamos, ¿no? Una representatividad a la muestra, ¿no? Porque eso es lo que finalmente busca el desarrollar una técnica de muestreo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar un plan de muestreo? Una de ellas es asegurar la calidad de la toma de muestra, a su vez guiar a los muestreadores a realizar las actividades con seguridad, ¿no? Hemos visto que a unos años acá está muy de boga el tema de seguridad. Entonces es un tema que también se tiene que considerar en estas actividades de toma de muestra, pero además nuestro fin y nuestro objetivo es asegurar que de la calidad del agua, o sea, de la actividad, debemos asegurar que finalmente esa muestra que estemos tomando sea representativo y refleje lo que tiene, digamos, en ese momento que hemos tomado la muestra, ese cuerpo de agua, o en este caso el agua potable que esté discurriendo, digamos, en un domicilio, ¿no? O en algún otro proceso. ¿Y qué contiene un plan de muestreo? Aquí he listado algunas partes importantes que debemos considerar en el tema del plan de muestreo. En primer lugar, estarán los datos de la ubicación de la estación en el cual vamos a tomar la muestra. Es algo importante porque si no, no sabríamos y no podríamos volver a repetir, digamos, ese muestreo y ese análisis, digamos, en ese lugar, ¿no? Porque este, este ítem nos ayuda a eso, ¿no? A describir y ver exactamente dónde lo vamos a tomar para que se pueda replicar o se pueda volver a tomar la muestra y en un tiempo, pasado un tiempo, podamos volver a tomar esa misma muestra y poder hacer el control, ¿no? También es importante tener claro los parámetros que vamos a considerar. Si va a ser, como en este caso, solamente la parte microbiológica, o se va a considerar los otros parámetros físico-químicos que también pide la norma, ¿no? Entonces eso es tenerlo claro desde un inicio, o sea, cuando ya se planifica el monitoreo o el muestreo, debemos tenerlo claro, ¿no? Cosa que así nos ayuda también incluso para poder verificar nuestros equipos o nuestros materiales que vamos a llevar a campo y no tengamos sorpresas, ¿no? Cuando estemos en campo, que nos falte algo o no hemos considerado traer algún accesorio que es útil, digamos, al momento de llevar a campo, ¿no? Entonces, es necesario conocer los parámetros antes de que pues, vayamos, digamos, a tomar la muestra. Y también qué volumen vamos a tener que colectar, ¿no? Ustedes saben que en la normativa o en algunas normativas hace mención, ¿no? Incluso en el estándar métodos menciona, ¿no? Algunos volúmenes mínimos que se tienen que considerar para poder llevar una muestra para determinado parámetro, para que se analice determinado parámetro. Entonces ahí, en este plan de muestreo tenemos que tenerlo claro, ¿no? El volumen que vamos a considerar para cada uno de los parámetros. En este caso que estamos hablando para el tema microbiológico, entonces también es necesario conocer el volumen que vamos a colectar y el volumen que es necesario y útil en el momento del análisis. Tipo de descarga. Para en este caso que estamos hablando básicamente una muestra de agua potable, entonces tendremos que estar seguros la muestra donde la vamos a tomar, si es un caño, es una cisterna o es un canal, o podría ser incluso otra forma por donde esté discurriendo esta matriz, ¿no? Entonces, ya desde ya
en la planificación debemos tenerlo claro, ¿no? Porque según eso vamos a tener que aplicar una u otra forma de toma de muestra, ¿no? Porque ustedes saben que no se puede tomar de la misma forma en todas las situaciones en las cuales nos vamos a encontrar en campo. Otra cosa importante es si es necesario preservar. Sabemos que para poder mantener y hacer que una muestra sea representativa, tenemos que preservar o conservar las muestras a unas condiciones que nos pide la metodología, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que tener claro desde ya, desde un inicio, para que no estemos en sorpresas y por qué no hemos considerado si esta muestra tenía que estar preservada, por qué no tengo el preservante en campo. Entonces, en esa circunstancia nos ayuda, digamos, este plan de muestreo, ¿no? Como ven ustedes, hasta ahora estamos viendo varios ítems, las cuales es necesario, ¿no? Para poder nosotros realizar una buena toma de muestra. Otro ítem a considerar también es el transporte, el tiempo que requerirá para llegar al laboratorio, ¿no? Es importante, ¿no? Ese aspecto de que debemos cuidar al momento que nosotros vamos a considerar una toma de muestra y más sobre todo en este caso de que es una muestra microbiológica, porque tiene, digamos, un tiempo desde que se toma hasta que se analiza, debe cumplir un tiempo, ¿no? Y eso va a asegurarnos de que el resultado que vamos a obtener va a ser representativo a la muestra que estamos tomando. Y otro aspecto importante también es el aseguramiento de la calidad que vamos a aplicar a la toma de muestra, ¿no? No solamente hay aseguramiento de calidad en el laboratorio, sino que también es necesario considerarlo en la etapa de la toma de muestra, ¿no? Entonces, ¿cuántos controles vamos a aplicar? Ya lo tenemos que describir desde un inicio en este plan de muestreo, ¿no? Entonces, como ven, este documento nos ayuda, ¿no? A poder desarrollar una toma de muestra de la forma correcta. Entonces, siempre vamos a nosotros asociar a una toma de muestra a que sea representativa la toma de muestra la cual vamos a tomar y vamos a llevar al laboratorio para que se pueda analizar, ¿no? Entonces, más adelante vamos a detallar algo sobre el aseguramiento que se puede aplicar a la toma de muestra, pero enfocando o enfocado a lo que es la toma de muestra para parámetros microbiológicos, ¿no? Además, así podemos ir abriendo ítems y poder ir agregando ítems a la parte del plan de muestreo. Eso va, o sea, no hay una norma donde te diga tienes que poner esto sí o sí, sino más bien a la necesidad que uno y la experiencia va a tener que ir desarrollando, digamos, este plan de muestreo para que finalmente a nosotros nos ayude, ¿no? A obtener una muestra representativa. En todo muestreo siempre vamos a hablar esto, ¿no? De que la muestra tiene que ser representativa al lugar donde estamos tomando para que finalmente refleje el momento en el cual se ha tomado esta muestra. Entonces, el análisis no solamente ocurre, digamos, en el laboratorio, ¿no? Sino ocurre antes que llegue la muestra al laboratorio. Entonces, obtener un resultado representativo inicia con el muestreo, ¿no? Entonces, si la muestra ha sido tomada de una manera incorrecta, obviamente no va a ser representativo cuando tengamos los resultados, posiblemente hay alguna variación, ¿no? A lo que nosotros normalmente esperamos, ¿no? Entonces, siempre debemos recordar que si estamos inmersos en este tema de los análisis y sobre todo en este rubro que es de toma de muestra o personal que hace la toma de muestra, tener en consideración este aspecto, ¿no? Que el resultado se asegura desde la toma de muestra, ¿no? Con una buena toma de muestra, vamos a asegurar esa representatividad que tanto buscamos, ¿no? Para nuestra muestra. Eso en el ámbito completo, ¿no? De tanto el microbiológico como el físico-químico, ¿no? Y también los parámetros orgánicos o metálicos que se tienen que tener muy en cuenta al momento de tomar la muestra, ¿no? Y ahí influyen muchos factores, ¿no? El tipo de frasco que tenemos que considerar, la forma como la vamos a colectar,
en el cuerpo de agua. Dependiendo también del cuerpo de agua, vamos a aplicar una cierta técnica de toma de muestra. Entonces, siempre recordemos, o por lo menos que este conversatorio que tenemos sirva, ¿no? Para que nosotros podamos recordar y decir que el análisis de una muestra empieza, digamos, en el muestreo, no solamente cuando llegan al laboratorio, ¿no? Entonces, cuán importante es esta actividad, ¿no? O sea, no es una actividad, pareciera que fuese, eh, por decir algo, simple, ¿no? Pero, sin embargo, cuánta representatividad tiene, ¿no? Para la cadena, digamos, de la parte del análisis, ¿no? Ahí nos vamos adentrando un poco más en lo que es ya al tema que estaba planteado, de la toma de muestra para parámetros microbiológicos en muestras de agua potable. Entonces, los materiales es también un aspecto importante que tenemos que considerar. O sea, qué material vamos a llevar a campo para poder asegurar que la muestra llegue al laboratorio en las condiciones óptimas que nos pide el método, ¿no? Porque cada metodología tiene algunas particularidades, ya sea en la conservación, ya sea en la preservación. Entonces tenemos que tener en cuenta este aspecto, ¿no? Porque muchas veces a nosotros, a las personas que estamos, digamos, haciendo estas tareas, en algún momento olvidamos que tenemos que darle una lectura, digamos, a nuestros procedimientos. Todo el laboratorio que se encarga, digamos, de realizar análisis tiene una infinidad de procedimientos, ¿no? Procedimiento para cada actividad, para toma de muestra, para análisis. Entonces, siempre es necesario darle una lectura, ¿no? A nuestros procedimientos para poder uh, alinearnos quizás a lo que estamos desarrollando, ¿no? Porque muchas veces nos gana la rutina, pero no debe ser así, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre considerar lo que les hablaba, ¿no? En el plan de muestreo, todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta ya cuando lleguemos al sitio, solamente se ejecute, ¿no? Entonces, los materiales no es algo importante, ¿no? Para microbiología debemos tener en cuenta contar con guantes de nitrilo o que sean de primer uso, pero siempre desinfectados, ¿no? No es necesario que sean de repente aquellos que utilizan en las en los hospitales que están estériles, ¿no? Sin embargo, estos guantes pueden ser de primer uso y luego los vamos a desinfectar con una acción química, que es el alcohol, el cual actúa, ¿no? Como un desinfectante de superficies, ¿no? Entonces, la toca o cofia, que también es importante para poder cubrir, ¿no? Nuestros cabellos, porque uno de estos cabellos podría de repente, de una manera inesperada, llegar, digamos, a la muestra y sería perjudicial, ¿no? Para poder finalmente, o se reflejaría, digamos, un resultado totalmente distorsionado, ¿no? Entonces, es importante que se considere este, esta toca o cofia para poder cubrir, ¿no? No todos tenemos el pelo corto, de repente tenemos el pelo largo, entonces es una buena medida para poder asegurar, digamos, que la muestra va a salir o va a representar a lo que está en ese momento, ¿no? Un cubreboca, también tener alcohol al 70%, que nos va a poder servir también para poder hacer la desinfección del caño, hipoclorito de sodio, de la misma forma, que es un desinfectante de superficies, que se utiliza a una determinada porcentaje, ¿no? Para que pueda actuar como un desinfectante inhibidor, digamos, de aquellas bacterias que podrían existir en ese momento, ¿no? Algodón, mechero, cooler, para poder transportar las muestras y que puedan mantener, digamos, esa cadena de frío que es necesario, ¿no? Para cada uno de los parámetros que se va a llevar a cabo. Ice pack, estos ice pack nos va a ayudar a mantener la cadena de frío. Además, una cadena de custodia donde vamos a transcribir nosotros todos los datos que se van a generar en ese monitoreo y un plumón indeleble para poder marcar y poder etiquetar nuestros frascos, ¿no? Entonces, se están enumerando algunos, los más importantes, obviamente se puede agregar otros,
otros materiales que también podrían ser de utilidad, digamos, al momento de la toma de muestras, ¿no? Pero los más importantes están listados en esta lámina para poder tener, digamos, una toma de muestras sin mayor inconveniente. Y dentro de los materiales vamos a hablar del recipiente o el frasco que vamos a utilizar para tomar la muestra. Quienes han tomado una muestra para parámetros microbiológicos seguro que han visto los frascos cubiertos, ¿no? Con un papel en la parte de la tapa y ahí atado con una pita, mm, algo que sujeta, digamos, ¿no? Este papel, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto, no? Cumple ahí un objetivo, pero vamos a ir detallando, ¿no? Estas botellas de plástico, o estos recipientes para toma de muestras microbiológicas pueden ser de diferente material, ¿no? Puede ser material plástico, pero este plástico tiene que resistir un autoclavado, ¿no? O sea, tiene que ser resistente al calor y que cuando se autoclave no se deforme, no se dañe, ¿no? Porque hay materiales que lo metes al autoclave y se deforma e incluso da forma, digamos, agujeros, ¿no? Entonces, ese material no va a ser útil, digamos, ¿no? Para poder ser utilizado en una toma de muestra para el parámetro microbiológico, ¿no? Sobre todo porque tiene que ser autoclavado, tiene que estar estéril, ¿no? Es una condición importante cuando se toma muestras para parámetros microbiológicos, ¿no? También puede ser vidrio, ¿no? El que seguro muchos trabajamos con este material vidrio, que también es, es, eh, es aceptado, digamos, en esta toma de muestra, pero la condición es siempre que tiene que estar estéril, ¿no? La única dificultad que de repente podríamos decir al vidrio es que podría sufrir rotura, ¿no? Porque si vamos a trasladar desde lugares lejanos, posiblemente podríamos tener estos episodios, ¿no? De que se rompe, digamos, los vidrios, ¿no? Y en algunas ocasiones también vamos a ver que se pueden tomar en bolsas de plástico que son previamente estériles, que también existen en el mercado, ¿no? Que se pueden utilizar y que ya vienen, digamos, ya están preesterilizados y tienen ahí un aditamento dentro de estos recipientes, ¿no? Para poder conservar, digamos, la muestra que queremos, o que vamos a llevar al laboratorio. Y como les decía, la condición de los recipientes es que estén limpios, estériles, y cuando hablamos de esterilidad es que tiene que pasar por un autoclavado a 121 grados por 15 minutos en un autoclave. Es un calor húmedo que se le aplica y que va a tener que estar 15 minutos y esto nos va a asegurar de que el material que vamos a utilizar para la toma de muestras de parámetros microbiológicos está exento de microorganismos, ¿no? De preferencia de boca ancha, que son los más utilizados para toma de muestras microbiológicas. Como les comentaba, la altura de la tapa lleva un papel, ¿no? Que cubre, digamos, la parte de la tapa y eso está atado con una pita de cáñamo, puede ser yo le digo piola, ¿no? Pero eso es lo que se utiliza para poder sujetar, ¿no? Este papel. Los frascos estériles no deberán permanecer más de 30 días almacenados a fin de evitar posible contaminación durante el almacenamiento. Entonces, es una recomendación y una buena práctica que después que se esterilicen los frascos, si ya tienen 30 días o tienen 31 días, eso deben entrar a un reproceso para poder eh, asegurar nuevamente su esterilidad, ¿no? Porque podría que en ese tiempo de almacenamiento podría haberse contaminado, ¿no? Entonces, para asegurar, la normativa nuestra nos indica que 30 días nada más de vida útil, digamos, a un frasco que hayamos esterilizado, ¿no? Los frascos además deberán de contener tiosulfato de sodio al 10%, o sea, 0,1 mililitro por cada 100 mililitros de muestra, ¿no? Esto es un reactivo que se utiliza para poder sustraer el cloro que existe, digamos, en estas muestras de agua potable. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Al momento que estemos tomando la muestra, el tiosulfato entra en contacto en superficie de toda la matriz
Entonces sustrae, ¿no? Todo el cloro o lo neutraliza de tal forma que nos va a asegurar que la muestra, o que no siga actuando este cloro, si es que se quedara, ¿no? En la muestra, no siga actuando y elimine, ¿no? Todos estos microorganismos. Entonces, ese es el objetivo de que tenga, digamos, el tiosulfato de sodio ya incluido en el frasco en el cual vamos a tomar la muestra, ¿no? Y esto debe ser colocado antes de su autoclavado, ¿no? Este es otro aspecto importante, ¿no? Del personal. El personal debe tener conocimiento, digamos, de lo que va a ir a tomar, qué es lo que va a tomar como muestra para llevar al laboratorio, o qué parámetros va a considerar. Entonces debe ser un personal que tenga ya conocimiento, que tenga una capacitación de toma de muestra, debe estar entrenado y además debe estar habilitado, ¿no? En el tema y en el rubro del laboratorio se habla bastante de esto, ¿no? De la habilitación. O sea, tiene que ser un personal que se haya verificado y que tiene, digamos, estas cualidades, ¿no? Capacidad, entrenamiento y al final habilitado para que tome muestras. Y eso nos asegura que también la gran parte, digamos, ¿no? De que la muestra sea representativo y llegue al laboratorio. El procedimiento de toma de muestra. Algunas consideraciones generales, digamos, que se tienen que tener en cuenta al momento que se toma esta matriz, ¿no? Que es el agua potable. Se recomienda, dice, que al llenar el frasco de muestra se deje un espacio libre aproximadamente de un tercio de su capacidad, ¿no? Eso nos indica, digamos, nuestra normativa, la NTP, que es un tercio que debe quedar vacío, pero sin embargo, si vemos otras bibliografías, el estándar, por ejemplo, nos dice 2,5 centímetros, ¿no? De espacio. Y ustedes se preguntarán por qué tengo que dejar ese espacio, ¿no? Este espacio es importante al momento que nosotros hagamos el análisis, ¿no? Esto nos va a servir para que podamos homogenizar la muestra al momento que vamos a coger o vamos a tomar nuestra alícuota para poder hacer el análisis de los parámetros que nos han solicitado, ¿no? Por eso es importante tener este espacio, ¿no? Es uno de los parámetros que nos exige que debe haber un espacio, ¿no? Y seguro que también ustedes recuerdan que hay otros parámetros que nos dicen lo contrario, ¿no? Que tiene que estar full más bien, ¿no? En este caso, para los microbiológicos, tenemos que considerar este espacio para que al final en laboratorio nos ayude, ¿no? A poder homogenizar nuestra muestra para sacar nuestra alícuota. Las muestras para análisis microbiológico se extraen primero que las muestras para análisis físico-químico, ¿no? Esa es una recomendación que se tiene que tener en cuenta al momento que estemos tomando muestras para otros parámetros, ¿no? Como los físico-químicos o los orgánicos o los inorgánicos. Entonces, si tenemos dentro de toda esa batería parámetros microbiológicos, entonces tenemos que considerar tomarlas al inicio, ¿no? Luego después siguen los demás parámetros, ¿no? Entonces, es una consideración a tenerlo en cuenta. El volumen mínimo a considerar es 100 mililitros. El frasco no debe ser abierto hasta el momento del muestreo y no serán enjuagados, ¿no? Estos son uno de los frascos que no tenemos que enjuagar. Deben ser abiertos también lo menos posible, ¿no? Solamente para colectar la muestra y luego inmediatamente debe ser cerrado, ¿no? Para que no pueda haber o existir, digamos, o se pueda agregar algún contaminante que podría estar de repente en el ambiente, ¿no? Entonces, eso es algo importante a considerar también, ¿no? Debe ser abierto lo menos posible, ¿no? No vamos a trasladarnos de un punto ya con el frasco abierto y recién hacemos la toma de muestra, ¿no? Entonces ahí estaremos incurriendo en un grave error, ¿no? Serán destapados el menor tiempo posible, ¿no? Es lo que se recalca siempre para la toma de muestra de parámetros microbiológicos, deben ser destapados el menor tiempo posible y luego ser cerrados inmediatamente. Ahí vemos los pasos que vamos a ir siguiendo para finalmente concluir con la muestra que vamos a llevar al laboratorio, ¿no? Para este tipo de matriz, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es elegir el caño el cual vamos a tomar. O de repente ya lo tienen elegido, ya tienen, es un punto de monitoreo, ¿no?
pero siempre es necesario que nosotros como personal que hacemos la toma de muestra, asegurarnos de que ese caño recibe, digamos, un agua fresca, o sea, que venga directamente de la red de distribución, digamos, ¿no? Si en todo domicilio o en toda planta siempre tienen, digamos, una matriz por donde distribuye, ¿no? La planta, digamos, de tratamiento de agua potable. Entonces debemos asegurarnos primeramente de eso, ¿no? Evitar aquellos que tienen, por ejemplo, tanques elevados, lo cual no va a representar, digamos, al agua que estamos recibiendo nosotros en ese momento, ¿no? Entonces debemos evitar en todo momento eh, este, estos, estos tanques que sí existen, ¿no? En los diferentes lugares que vamos a tomar la muestra, ¿no? Entonces, el caño debe estar recibiendo un agua fresca, directo de la distribución de la red. El otro paso que vamos a hacer es quitar los accesorios, ¿no? Los caños de ahora tienen, digamos, unos antisalpicaduras o unos presurizadores, algunos también por su comodidad le colocan algunos tubos de goma, unas mangueras, ¿no? Que le sirve, digamos, en su labor para que no salpique de repente, pero cuando estamos tomando la muestra, no, al contrario, nos va a perjudicar y la muestra que vamos a tomar no va a ser representativa, ¿no? En ese caso, siempre debemos extraer todos estos accesorios, ¿no? Algunos vienen, facilitan, digamos, el que se pueda sacar porque vienen solamente enroscados, se desenrosca y ya estaría el caño listo para ser tomado, para continuar con el proceso de la toma de muestra, ¿no? Y en otros casos vamos a encontrar que también está a presión, tienen unas especies de plásticos en la boquilla, ¿no? Entonces, en esos casos también se recomienda que tengamos ahí un accesorio que nos ayude a jalar este accesorio que tiene en la boca del caño para dejarlo libre, ¿no? Porque ustedes saben que estos accesorios podrían ser un agente de contaminación, ¿no? Porque está recibiendo todo el tiempo agua y el agua de repente podría arrastrar algunas partículas de materia orgánica y eso finalmente podría representar un crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces eso al final nos va a perjudicar en la muestra, ¿no? Entonces es asegurarnos que no tenga nada de estos accesorios, ¿no? Una vez que estás libre de estos accesorios, lo que nos queda es hacer la desinfección, ¿no? Podríamos utilizar un flameo, utilizar hipoclorito de sodio o alcohol al 70%, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros hayamos considerado en nuestro procedimiento, podemos aplicar uno u otro técnica para poder desinfectar, ¿no? La boquilla del caño, ¿no? Eso es para eliminar cualquier resto de, si es que se ha formado algún crecimiento ha tenido, digamos, de bacterias en el pico del caño, con esta desinfección podemos eliminar, ¿no? Entonces es importante que hagamos esta actividad para poder asegurar que la muestra que vamos a tomar sea representativa. El otro aspecto importante es la purga. Debemos dejar correr por un espacio de mínimo 5 minutos. Eso para que se pueda equilibrar, digamos, ¿no? O podamos eliminar aquella agua que haya estado estancado de repente por un tiempo, porque vamos a estar de repente frente a un caño que se abre no muy continuamente, entonces es necesario que dejemos correr el agua y pueda eliminarse aquellas aguas que podrían estar estancadas y por el estancamiento podrían haber también generado o podrían haber desarrollado algún grupo de bacterias, ¿no? Entonces, esta purga nos asegura que estemos recibiendo o que estemos tomando la muestra directamente como llega, digamos, de la red de distribución. Y después que hayamos dejado correr por mínimo 5 minutos, abriendo en toda la llave, o sea, que circule con mucha fuerza, y para cuando ya vamos a tomar la muestra podemos regular este flujo, ¿no? Podemos bajar el flujo para que no, al momento que estemos tomando la muestra, pueda salpicar y pueda ser fastidioso, ¿no? El momento que estemos haciendo la toma de muestra, ¿no? Entonces podemos reducir el flujo y sobre ese flujo reducido nos queda ya colectar la muestra, ¿no? Y no olvidando que no debemos hacer que se rebalse el frasco. Debemos dejar este espacio de 1/3 o 2.5, como indica el estándar métodos,
que va a ser importante para poder hacer la homogenización de la muestra al momento del análisis, ¿no? Entonces, evitar que haya rebose o que se rebalse esta agua, ¿no? Porque si no estaríamos perdiendo también, como les he comentado, lleva, digamos, un reactivo, un neutralizador de cloro que va que si es que rebalsa, se vamos a perder esta, este reactivo, ¿no? Entonces, es recomendable que no haya, digamos, ningún rebose ni rebalse en nuestra muestra, ¿no? Una vez tomada la muestra, lo que nos queda es tapar la muestra, pero obviamente esta tapa está aún conservando su papel para que no entre, digamos, nuestras manos directamente con el frasco, ¿no? Y el frasco debe ser tomado siempre de la base para poder tomar la muestra. No vamos a incurrir en el error de repente de coger justo en el cuello y estamos tomando la muestra de esa forma, ¿no? Entonces debemos siempre tomar el frasco de la base y de ahí acercar hacia el caño, ¿no? Inmediatamente tomado, dejando este espacio que les he comentado, entonces, y tapar. Puede ser que en algunas ocasiones no se mida esta forma de llenado, o sea, considerando ese espacio y se nos llene, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué podríamos hacer, no? Tendríamos que volver a colectar en otro frasco para poder asegurar que la muestra que va a llegar al laboratorio esté, digamos, de la forma correcta, ¿no? Que el neutralizante que hayamos colocado pueda neutralizar el cloro que podría tener en ese momento el agua. Y finalmente ya tenemos la muestra que estaría lista, digamos, para ser colocado en el recipiente de traslado, que en este caso es un cooler con sus respectivos ice pack para poder mantener la cadena de frío en todo el trayecto, ¿no? Desde el campo al laboratorio. La preservación, conservación y transporte, ¿no? Que son también aspectos importantes que se tiene que tener en cuenta para poder asegurar que la muestra llegue, digamos, al laboratorio y pueda representar a la muestra o al lugar donde hemos tomado la muestra, ¿no? Las muestras son identificadas antes de la toma de muestra con una etiqueta, la cual será protegida con una cinta adhesiva. Entonces, esta es una actividad necesaria para la toma de muestra, no solamente para la parte microbiológica en general, para poder tener distinguido, digamos, el frasco y no podamos confundir, ¿no? Y entonces esto tiene que estar con un plumón indeleble, que no se pueda, digamos, borrar, y para que se pueda asegurar incluso que al momento que llegue al laboratorio se mantenga esto que hemos apuntado en la etiqueta, le colocamos una cinta sobre la etiqueta, ¿no? Sobre lo escrito, y esto nos va a asegurar para que podamos, cuando llegue al laboratorio, no esté borrado, ¿no? La cinta, porque ustedes saben, no solamente vamos a traer una muestra en el cooler, ¿no? Traemos muchas otras muestras más y con el traslado, con el movimiento, con la fricción, podría perderse, ¿no? Lo que hemos escrito. Entonces, la cinta adhesiva nos sirve para que evite, digamos, esa pérdida de la información de la etiqueta. Si los frascos utilizados son de vidrio, debemos acondicionar, ¿no? Con esos plásticos que vienen con bolitas, que también se conoce como Burbupack, para que podría proteger, digamos, entre vidrio y vidrio, entre frasco y frasco, este Burbupack amortigua, digamos, ¿no? La fricción o el golpe, ¿no? Podría ser también con cartón corrugado, para evitar que se rompan los frascos, ¿no? En el traslado. Las muestras inmediatamente colectadas serán colocadas en el cooler y mantener la cadena de frío. Se recomienda que estén a menor de 10 grados y nunca deben ser congeladas estas muestras para los parámetros microbiológicos, ¿no? Entonces, nosotros mantengamos la temperatura por debajo de 10, entonces esa muestra sí está cumpliendo, digamos, con su cadena de frío, ¿no? Hasta el momento que va a ser analizado. Evitar que las muestras sean expuestas a la luz directa. Entonces, como hemos dicho, las muestras una vez tomadas deben ser colocadas directamente al cooler, ¿no? En ningún momento van a quedar expuestas o van a estar al aire, a la intemperie, y peor aún, directos a la luz, ¿no? Por lo menos no por mucho tiempo, ¿no? Los frascos deberán de mantenerse cerrados hasta el momento del análisis, ¿no? Entonces no es que en alguna parte del traslado, vamos a abrir el frasco por querer ver algo, ¿no? Entonces, eso está completamente prohibido para todo tipo de muestra que esté llegando o esté siendo
transportado al laboratorio para su análisis no se deben destapar, ¿no? Una vez cerradas. Estos solamente deben ser abiertas al momento que van a desarrollar el análisis. Los análisis se procederán dentro de las 6 horas siguientes de haber sido tomadas las muestras. Cuando las muestras son tomadas en lugares alejados, los análisis no deberán exceder los 30 horas, ¿no? Entonces, en la normativa nos da, digamos, esta opción. La NTP nos habla de 6 horas, el estándar métodos para aquellos parámetros microbiológicos de recuento nos habla hasta 8 horas. Entonces, debemos considerar esto, ¿no? Para poder trasladar las muestras hasta el laboratorio. Por eso cobra importancia lo que habíamos hablado al inicio del plan de muestreo, ¿no? Entonces, hay muestras que son muy perecibles y tienen que ser considerados en su tiempo de traslado hasta el laboratorio, ¿no? Para poder asegurar, digamos, el análisis de estos parámetros, ¿no? Y también importante el tema de la cadena de frío. El otro aspecto importante es el control de aseguramiento de la calidad del muestreo. Entonces, para poder asegurar una buena toma de muestra, les hablo solamente de la actividad de la toma de muestra, ¿no? Porque el laboratorio también tiene sus propios controles que van a aplicar, digamos, para el control de su actividad de análisis, ¿no? En este caso, solamente consideremos el, el controles de aseguramiento, pero para el tema de la actividad propiamente, ¿no? De la toma de muestra. Un blanco viajero, vamos a considerar muestras, dice, con agua destilada o desionizada estéril que permanecen en el cooler desde la salida y retorno al laboratorio. Se analiza el recuento de bacterias heterótrofas. No, este frasco es un frasco, podríamos decir de repente, que solo viajero, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Que solo va a ir a campo de paseo, ¿no? Se llena en laboratorio y luego es transportado juntamente con los frascos y luego en el retorno hacia el laboratorio con las muestras. Entonces, ¿y qué nos va a controlar eso? ¿Qué nos evalúa este blanco viajero? Esto nos evalúa posible contaminación por el transporte o almacenamiento en campo, ¿no? Porque en campo vamos a permanecer de repente 2, 3 días o un día, pero vamos a estar expuestos a diferentes ambientes, ¿no? Entonces, el blanco viajero justamente nos va a controlar eso, ¿no? Entonces, si este blanco viajero me sale, digamos, positivo algún, ¿no? En este caso, bacterias heterótrofas, quiere decir que ha habido una contaminación en el campo, ¿no? Entonces, para una subsiguiente tengo que tener cuidado al momento de hacer mis actividades para la toma de muestra, ¿no? Porque esta parte, como les digo, solamente controla la actividad del proceso de muestreo, ¿no? Entonces, de repente hemos tenido mucho tiempo o ese frasco ha estado en un lugar que había, el ambiente era contaminado, entonces se ha podido contaminar o pudo haber incluso el mismo cooler y ha ocurrido, digamos, una contaminación cruzada, ¿no? Entonces es para que se pueda tener en cuenta y se pueda hacer las correcciones inmediatamente para que no siga pasando, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que se considera de aseguramiento y esto nos va a asegurar también, ¿no? La parte de lo que hemos hablado de la representatividad de las muestras. El otro control que se aplica también en toma de muestras son las muestras duplicadas. Estas muestras duplicadas no es más esta actividad que vamos a llenar 2 frascos que son extraídos del mismo lugar y en el mismo tiempo. Eso para ver la variabilidad, digamos, ¿no? De cómo es que estamos tomando cada una de las muestras que vamos a desarrollar en campo. ¿Y cuánto debo tomar? Debemos considerar el 10% de las muestras que estamos tomando, ¿no? Si estamos tomando, por ejemplo, 10 muestras, entonces debemos incluir un duplicado en una de las estaciones en la cual estamos tomando las muestras, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a nosotros evaluar también nuestro proceso y ver cuánto de variabilidad hay, ¿no? Entre toma y toma, y nos va a revelar, digamos, la precisión de la persona o del analista de campo que está desarrollando la actividad de toma de muestras y de incluso el manipuleo, la conservación de las muestras, ¿no? Porque todo tiene que ver
con la acción aquí, por ejemplo, como ven, de la persona, ¿no? Por eso es importante que el analista esté capacitado y entrenado y tenga la habilitación para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Esa es una de las importancias, ¿no? Y eso se va a reflejar, digamos, en esta parte del control de calidad. ¿Y cómo desarrollo, digamos, o hallo este criterio de precisión? Esto es, por ejemplo, una recomendación del estándar métodos, en el cual nos indica que nosotros podemos trabajar unas 15 muestras o 15 duplicados. De esos 15 duplicados vamos a sacar un promedio, obviamente colocando estos resultados en valores logarítmicos. Tenemos ahí la diferencia entre la muestra y el duplicado, y estas diferencias vamos a sacarle el promedio, y este promedio lo vamos a multiplicar por el factor de 3,27, ¿no? Entonces, ese vendría a ser mi criterio de aceptación, y todos los duplicados que estén desarrollando, digamos, las personas de que realizan esta actividad, entonces lo vamos a ir controlando, ¿no? Para ver si su proceso que ellos desarrollan en campo está correcto, ¿no? Porque vamos a tener ahí un valor, ¿no? Un número en el cual cuando hagamos la evaluación de las muestras duplicadas, entonces vamos a ver si entra o no entra dentro de este criterio, ¿no? Entonces, si no entra, entonces posiblemente alguna parte de la actividad se está desarrollando de repente de una forma incorrecta. Entonces, esto hace que finalmente hagamos una corrección al proceso y nuevamente, digamos, entremos dentro de los criterios de aceptación, dentro de una carta de control, ¿no? Que es lo que nos va a reflejar, digamos, cómo es que estamos trabajando, ¿no? En la actividad de la toma de muestra, ¿no? Obviamente es indirecto porque es analizado en el laboratorio, pero nos sirve y es de utilidad para las personas de campo para poder comparar el resultado o la actividad, más que todo, ¿no? De la toma de muestra. Eso es todo lo que les he querido compartir en esta ocasión. Gracias más bien por su tiempo, y seguramente han estado escribiendo al chat con sus preguntas, y Giovanna lo ha ido tomando muy atentamente para poder este, absolverlas en este momento, ¿no? Gracias nuevamente. Muchas gracias, Ángel, por el webinar de hoy, por la presentación de hoy. Vamos a la sección de preguntas, por favor. A ver, un momento. Ya. ¿Cuál es el objetivo de dejar un espacio en las muestras para análisis microbiológico? Uno de los objetivos es que le va a servir, digamos, al momento de hacer el análisis, el analista en laboratorio pueda homogenizar la muestra. La homogenización es importante, ¿no? Porque, como ven, estas muestras pueden ser transportadas de diferentes distancias, ¿no? Y en ese tiempo podría haber estado en algún momento en reposo, y cuando llega al laboratorio es tener, digamos, también una alícuota representativa, ¿no? Porque ustedes recuerden que en laboratorio también ocurre un tema de muestreo, ¿no? Entonces no sería correcto que el frasco esté completamente lleno y no dé opción a que se pueda homogenizar y estén tomando la muestra, digamos, de esa forma, ¿no? Entonces no va a representar, ¿no? Entonces siempre recordemos que en laboratorio también se hace un muestreo, ¿no? Porque no se utiliza generalmente toda la muestra, ¿no? Entonces por eso es importante dejar este espacio, ¿no? Aunque, por ejemplo, la normativa también nos permite que podamos de repente en algunas ocasiones, pero no debe ser, digamos, algo continuo, es que si llega full este frasco, podríamos, o sea, el analista podría en laboratorio hacerlo de forma muy, muy aséptica, trasvasarlo a un material estéril, obviamente, de mayor capacidad, y de ahí recién tomar su muestra y ahí sí hacer la homogenización, ¿no? Pero eso es, digamos, en un caso muy extremo, ¿no? Entonces siempre recordemos que ese espacio va a ser para apoyar, digamos, al laboratorio, al analista, y haga una homogenización de la muestra y pueda tomar la muestra correcta o para poder realizar su análisis.
Ok, muchas gracias, Ángel. La siguiente pregunta que tengo. ¿El tiosulfato de sodio le afecta a la muestra que no está clorada? Eso es también algo que se tiene que tener en cuenta en el momento que eh, se esterilizan los frascos, están agregados, todos los frascos tienen tiosulfato, ¿no? Incluso si nosotros lo compramos del mercado, esas bolsas, por ejemplo, ¿no? Que son preesterilizados, tienen, ¿no? Dentro de de- en el interior de la bolsa contiene unas pastillas de tiosulfato, ¿no? Entonces, este tiosulfato no le afecta, ¿no? A las bacterias. Más bien es como les decía, es un neutralizador del cloro, ¿no? Si es que la muestra, bueno, una muestra potable debe tener cloro, ¿no? Porque eso exige la norma, ¿no? Entonces, lo que hace simplemente es extraer el cloro, ¿no? Más no va a actuar, digamos, sobre las bacterias, ¿no? Entonces, es indiferente, digamos, ¿no? Si tiene, no le afecta. O sea, la respuesta sería que no afecta, digamos, a las bacterias, ¿no? El tiosulfato. Muchas gracias, Ángel. La siguiente pregunta. ¿En la desinfección del caño es necesario aplicar la desinfección con flameado y desinfección con hipoclorito y alcohol? Buena pregunta. No necesariamente. O sea, si nosotros tenemos dentro de nuestro procedimiento, eh, de repente solamente describimos una de las formas de desinfección, es correcto, ¿no? Si utilizamos el flameo o si utilizamos la desinfección con lejía o hipoclorito o alcohol, también es correcto, ¿no? Pero siempre debemos cerciorarnos antes de hacer esta desinfección, quitar todos los accesorios, ¿no? Que tenga la boquilla, digamos, del caño, ¿no? Tiene que estar exento de esos accesorios y hacer la desinfección, ¿no? O sea, la desinfección básicamente es hacer una limpieza a la parte del caño, ¿no? O sea, no es que tenemos que hacer la desinfección todo el circuito del caño, ¿no? Simplemente es la boquilla nada más, ¿no? Del caño. Entonces podría ser Gracias. cualquiera, no necesariamente los tres al mismo tiempo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Ángel. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bacterias utilizadas como indicadores de inocuidad? Sí, las bacterias que se consideran, digamos, para ver el proceso de si se está realizando una buena desinfección en este proceso de tratamiento, es, digamos, las bacterias heterótrofas, ¿no? Que es una técnica de recuento que se desarrolla en laboratorio para ver, ¿no? Si está haciendo, digamos, si la dosis que han agregado de cloro es el correcto, ¿no? Porque debemos tener, digamos, de cloro a la salida de nuestros caños para asegurar que la muestra o el agua sea inocua, mínimo debe contener 0,5 miligramos por litro, ¿no? Entonces, este grupo de bacterias, las bacterias heterótrofas, son las que nos van a indicar si hay o no una buena desinfección. Listo. Muchas gracias nuevamente, Ángel, por la presentación del día de hoy. Gracias a todos también las personas que han participado en nuestro webinar. Los seguimos esperando en los siguientes webinars que vamos a seguir presentando. Gracias a todos, que tengan buena tarde.